¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos da mucho gusto que estén ustedes con nosotros, que hayamos podido regresar con todos ustedes en una edición más de Puntos y Comas. Y por supuesto es un enorme gusto ver ahora sí en vivo y a todo color a Guadalupe Correa, porque la tecnología y el clima nos privaron de ese placer la semana pasada. Pero como la semana pasada no No hubo escucho, Pedro. contratiempos con Estefanía Veloz, pues estuvo en pantalla un buen rato. Bienvenidas, buenas noches. Me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes. Muy Hola buenas Pedro y noches. Guadalupe. Muy buenas Finalmente noches. estamos aquí, los tres. Y por lo que veo con mucho entusiasmo y muchas ganas de hablar y de decir muchas cosas, lo cual me parece muy importante. Guadalupe Correa, hicimos una bonita agenda para hoy y yo creo que sería muy interesante que tú pudieras darnos la pauta sobre el primer tema y de qué tendríamos que hablar esta noche. Muy bien, Pedro. Claro que sí. Yo creo que es un tema obligado porque es un tema que en las últimas horas, en los últimos 2 días, y bueno, esto también viene ya dando de qué hablar, ¿no? El tema de Alejandro Moreno, el que encabeza el Partido Revolucionario Yo no estoy Institucional, escuchando. acusaciones de enriquecimiento ilícito y el posible desafuero. Esto es una cuestión muy importante porque tiene que ver con cuestiones que nos llaman a pedir cuentas, con cuestiones de desafuero y vamos también, este tema lo vamos a vincular a otro tema. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ahorita nos vamos a enfocar en el tema del desafuero, nos vamos a enfocar también en el tema de lo que significa el apoyo a Alejandro Moreno por parte de la alianza opositora a como dé lugar, ¿no? ¿Y dónde está la rendición de cuentas? ¿Dónde está la transparencia? ¿Dónde está el combate a la corrupción? Y bueno, es interesante cómo estas personalidades de acuerdo a investigaciones formales, se han enriquecido, han utilizado medios pues inadecuados para promover a sus candidatos, siguiendo las prácticas viejas, prácticas antidemocráticas. Y bueno, como son parte de una alianza opositora, donde hay una consigna para ir en contra de todo lo que diga la presente administración, sin comprender que entre todos podríamos hacer un país mejor. Bueno, todo el mundo está de la alianza opositora, la mayor parte de la alianza opositora está apoyando pues una acción en contra del desafuero, así como en el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que también vamos a platicar de eso hoy y que es muy importante. ¿Qué pasa con la justicia, la transparencia, la rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción? ¿Qué va a hacer del país cuando tenemos un ambiente tan polarizado y donde hay un grupo que está con todo, protegiendo sus intereses, reaccionando contra el cambio y al mismo tiempo reaccionando contra las luchas que se deben dar, ¿no? Yo creo que independientemente del lugar en el que nos ubiquemos en el espectro ideológico, creo que el combate contra el crimen, la corrupción y todo esto que nos afecta como sociedad debe permanecer, ¿no? Independientemente en lo que creamos. Y nada más para terminar, creo que esto no solamente va a aplicar al Partido Acción Nacional, al Partido Revolucionario Institucional, sino también al Partido Morena, porque también aquí hay tela de donde cortar. Muchas gracias. Guadalupe, creo que dejaste la pauta muy bien marcada para que le demos espacio ahora a Estefanía Veloz sobre el mismo tema. Sí, me parece importante abordarlo, sobre todo porque hay que hablar del desafuero, de qué es lo que ha pasado en estos 3 años respecto al desafuero, a cuántas personas se les ha intentado desaforar y una de esas figuras pues hoy es Alito, pero antes Cabeza de Vaca, digamos, figuras importantes que implican golpes tremendos a la oposición y a sus partidos y a la coalición en general, uno del PRI, uno del PAN. No sé si la idea es un poco darnos la ronda y luego volver a seguir porque tengo muchas cosas que decir, sobre todo porque creo que hay que abordar primero
¿qué es el desafuero y por qué es tan importante que sepamos qué es el desafuero? Conocido como la inmunidad parlamentaria, que tiene dos tipos. Uno en el artículo 61 de la Constitución, que es la inviolabilidad de las opiniones de los y las legisladoras, y la segunda, que es la que nos compete hablando de Alito, es la de la inmunidad procesal en el artículo 111 constitucional. Ahora, ¿por qué se habla de inmunidad procesal? Porque si no se le desafora a Alito o a otra persona, no se le puede investigar, digamos, ¿no? Entonces, creo que eso es importante mencionarlo y ya después hablaremos de cabeza de vaca, pero es importante porque si la resolución de la Cámara es negativa, es decir, no se le desafora, pues se suspende todo procedimiento y entonces ya no se le puede imputar por la comisión de un delito. Esto no quiere decir que ya no se va a investigar, sino que va a quedar a disposición de las autoridades hasta que termine su periodo, que es lo que va a pasar con cabeza de vaca y es lo que se está discutiendo ahora con Alito. Hay distintos pasos que se tienen que dar desde la Cámara de Diputados y Diputadas, pero primero quisiera empezar con ¿por qué estamos hablando del desafuero de Alito? Y es que el 16 de agosto el Ministerio Público de la Fiscalía de Campeche solicitó el desafuero para Alejandro Moreno, el presidente del PRI, a la Cámara de Diputados. Entonces, la Cámara de Diputados necesita contar con los votos de mayoría simple, que sí cuenta Morena con esos votos de mayoría simple, para poder llevar a cabo este proceso. Y después se lleva este juicio de procedencia, tiene que hacerse un dictamen y de ahí pues se torna a la mesa directiva y se van tomando todos estos decisiones por parte de la Cámara de Diputados y se van integrando estas distintas comisiones. Una de las personas que tendrá que estar, digamos, dentro de la toma de decisiones de lo que va a suceder con Alito es el exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, que se ha manifestado siempre a favor de defender a Alito, a siempre decir que el PRI se equivoca cuando quiere cuestionar a Alito y sus decisiones, y pues claramente sabemos que hay un espaldarazo por esa parte. ¿Quiénes más tienen que tomar ahí decisiones? Bueno, pues también está Osorio Chong, que había dicho que había que también darle un espaldarazo claro a Alito por parte del PRI, a pesar de que recordemos que Osorio Chong dio una entrevista recientemente con Loret de Mola, quejándose de Alito, diciendo que Alito era de los peores presidentes que había tenido el PRI, y ahora pues se ve que claramente se está alineando con la defensa que se ha hecho. Otro de los personajes que está defendiendo a Alito es alguien que posiblemente también se enfrente a perder el fuero, como es Jorge Romero, hoy investigado por el Congreso de la Ciudad de México por estar en una red de corrupción inmobiliaria que implica también a dos exalcaldes de la alcaldía Benito Juárez. Entonces, claramente, jugándose todo con Alito, también se están jugando el fuero de otros diputados y la credibilidad de su grupo político que lo necesita para sostenerse el uno al otro, como por ejemplo Marco Cortés, que va a salir a defenderlo, e incluso también el presidente del PRD, porque sin Alito no se sostienen esos puestos dentro del partido, porque los dos son presidentes muy cuestionados y muy criticados dentro de sus partidos. Hay una ruptura clara dentro del PRI, se sabe que Morena cuenta con la mayoría suficiente para aplicar este juicio de procedencia, para que se le pueda quitar el fuero y para que entonces se le pueda investigar. Y nada más cierro con esto para seguir y darles la palabra. ¿Qué fue lo que pasó cuando se pone sobre la mesa el desafuero de Alito? ¿Y cómo fue la venganza del grupo parlamentario del PRI? Pues lo que hicieron fue pedir que se le investigue al fiscal de Campeche por una suerte de adquisición de un equipo de espionaje. Y entonces al hilo se le suman a también exigir que se demuestre o que se pueda dar un dictamen sobre el ejercicio de Alejandro Moreno entre el 2015 y el 2018. Y luego de ahí también, de una vez, pues ya que estaban ahí discutiéndolo, que también se investigue a Manuel Velasco Cuello, senador hoy, que fue gobernador de Chiapas, por 20,000 millones de pesos que parece que se perdieron en la estafa verde, supuestamente, entre el 2013 y el 2018. Entonces,
La conversación sobre Alito no solo es sobre Alito, es sobre todo lo que se está destapando respecto a la coalición Va por México, respecto a muchos otros personajes políticos, y si se va Alito, no se va solo, se va a llevar mucha gente, y creo que eso es lo más importante y más interesante, más allá del desafuero que desde luego vamos a retomar ahora. Gracias, Estefanía. Lo que acaban de decir ustedes es muy importante y creo que habría que hacer algunas precisiones con respecto a cómo estos dos procesos, el de Francisco Javier Cabeza de Vaca y el proceso al que va a ser sometido Alejandro Moreno Cárdenas, están vinculados, aunque con efectos diferentes. El artículo 111 de la Constitución General de la República establece el procedimiento que se tiene que llevar a cabo tanto para efectuar un juicio político, para destituir a algún servidor público que hubiese violado la ley, como para declarar la procedencia de la acción penal contra algún servidor público que tenga fuero constitucional. Son los dos casos que estamos viendo hoy. Por ejemplo, el caso de Cabeza de Vaca fue un caso en el cual, igual como va a pasar con Alito, la comisión jurisdiccional nombra a una sección instructora para que se encargue de documentar si existen elementos suficientes en lo que planteó la Fiscalía General de la República para declarar la procedencia de la acción penal contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Pero ahí hay un detalle muy importante, que la Constitución establece en el párrafo quinto del artículo 111 que aún en el supuesto de que la Cámara de Diputados de la Federación le quite el fuero a un gobernador, tiene que notificar a la legislatura del Estado para que sea la legislatura del Estado la que ratifique y decida finalmente si el gobernador se queda sin fuero, que no sucedió en el caso de Cabeza de Vaca. ¿Por qué? Porque la mayoría del Congreso de Tamaulipas es panista, y fíjense ustedes qué detalle. A las 5 de la tarde le quitan el fuero en la Cámara Federal a García Cabeza de Vaca, y a las 7 de la noche, hora y media después, el Congreso de Tamaulipas, reunido en Ciudad Victoria, dice: no acatamos esa disposición y nuestro gobernador sigue conservando el fuero. Eso dio lugar a que se promovieran recursos ante la Corte que podemos abordar más adelante. Ahora, con el caso de Alito es diferente, aunque el procedimiento va a ser similar. En este caso, por ejemplo, la declaración de procedencia es un acto legislativo exclusivo de la Cámara de Diputados. Solo la Cámara de Diputados actúa en el caso de una declaración de procedencia, cuyo objeto es remover la inmunidad procesal o el fuero de los servidores públicos, como lo señala el artículo 111 de la Constitución, para ponerlos a disposición de una autoridad judicial a fin de que ésta los juzgue. La diferencia en el caso de Alito con respecto a Cabeza de Vaca es que si en este caso el Congreso, la Cámara de Diputados en particular, vota por mayoría que le deben quitar el fuero a Alito para ponerlo a disposición de una autoridad judicial, no hay ningún otro recurso al que Alito pueda apelar, porque en ese sentido las resoluciones de la Cámara de Diputados son inapelables e inatacables. Es decir, a diferencia de Cabeza de Vaca, que tenía la protección del Congreso de Tamaulipas, que finalmente decidió que no le quitaba el fuero a pesar de que la Cámara de Diputados Federal se lo había quitado, Alito no va a tener esa defensa. ¿Por qué? Pues porque lo que resuelva la Cámara, en donde Morena y sus aliados tienen mayoría, lo que resuelva la comisión jurisdiccional, que es la que tiene que nombrar a la sección instructora, están dominadas por mayoría, tanto por Morena y sus aliados en los dos casos, lo cual significa que si todo el proceso siguiera su curso normal, estaríamos pensando que la suerte de Alito estaría política y jurídicamente definida, siempre y cuando la carpeta de investigación que presente el fiscal general de Campeche documente los delitos por los que se acusa a Alito, y eso sea un elemento para que se ponga a consideración del Pleno quitarle el fuero al diputado federal y exgobernador de Campeche. Guadalupe. Sí, bueno, esta es una conversación que nos vincula al tema también de Tamaulipas, pero quiero hablar simplemente del tema federal, del tema de Alejandro Moreno, de la coalición Va por México y del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué implica que su coalición lo esté
apoyando a ciegas. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahorita con la polarización? Que algunos dicen que no hay polarización porque hay una mayoría que apoya al partido Morena, presidente de la República, y que en realidad no tenemos una coalición que divide al país, ¿no? Pero yo pienso que sí divide al país porque el partido Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues tienen, de hecho ellos accedieron al gobierno, pero no tienen el poder. Y el poder lo tienen los medios de comunicación, y de eso vamos a hablar cuando hablemos más en detalle del tema García Cabeza de Vaca, porque la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso del tema estatal, que muy bien ustedes describieron, pues tiene implicaciones muy, muy importantes y muy nefastas para el futuro del país. Sin embargo, en este sentido, cuando hablamos del tema de Alejandro Moreno, más bien a mí me parece un espectáculo. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente lo que este desafuero va a implicar en temas de procuración de justicia, de las pruebas que se vayan a presentar, las pruebas que vaya a presentar la Fiscalía, del juicio en realidad. Estamos hablando de una figura que tiene que ponerse en la mesa. Por eso es tan importante la reforma electoral. Y por eso es tan importante también la reforma política en términos generales. Hay muchas cosas que se deben de modificar en este país, la reforma judicial, la reforma política, la reforma electoral. En este sentido, la figura del desafuero. ¿Por qué? Yo entiendo la lógica que existe alrededor de la protección a los legisladores, a los gobernantes en México para que puedan hacer su trabajo. Pero desafortunadamente en este país tenemos que las cabezas de los estados, que miembros muy importantes del Congreso de la Unión, de las legislaturas a nivel estatal y federal, el Congreso de la Unión a nivel federal y estatal, pues incurren en actos de corrupción, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada. ¿Cómo es posible que se mantenga esta figura? Yo creo que independientemente de la labor que uno juegue en la política mexicana, todos los políticos deben estar pues en el ojo del huracán, o sea, debe de poderse procesar. Por eso mismo tenemos tantos eventos como gente que son cabezas de partidos políticos, como también gobernadores de los estados que se han convertido en los grandes señores feudales, y con la cuestión del desafuero, que por eso vamos a hablar de lo que significa esto, pues es muy importante. Otra cuestión que simplemente ya nada más para terminar, creo que esto a nivel político no cambia mucho las preferencias, porque en realidad pareciera ser que si la alianza opositora va a estar a favor de que no se le haga nada a Alejandro Moreno por el enriquecimiento ilícito, y por el otro lado se va con todo, toda la maquinaria, toda la comunicación, pues tenemos un país que simplemente expresa sus preferencias, y podríamos llegar a tener simplemente un simple espectáculo, ¿no? En realidad lo que tiene que pasar es ir en contra de todos estos crímenes de manera efectiva. Y por eso hay que empezar, sí, quitando el desafuero y proceder como se debe, con una fiscalía fuerte y con unas instituciones que realmente procuren justicia en el país. Bien, Estefanía, no sé qué tengas que agregar en esta segunda oportunidad. Sí, yo creo que se antoja complicado como coalición defender a Alito, habiendo sido objeto de pues, filtraciones, digamos, todo lo que se le puede implicar y todo lo que se puede investigar. Vimos en un video la casa que tiene, sabemos lo que valen sus ranchos, sabemos que no ha declarado lo que tiene, o que se sabe que tiene muchos millones de pesos y que no lo ha declarado, igual que en el caso de Cabeza de Vaca. Entonces se antoja complicado que se defienda, porque además se vienen dos elecciones importantes, la del Estado de México y la de Coahuila, y es la oportunidad de Va por México de limpiarse de estas figuras que le están haciendo mucho daño a la coalición, evidentemente, para poder lavarse la cara y empezar, digamos, un proceso nuevo frente a las elecciones,
porque pues Alito se ha demostrado también como un dirigente que ha perdido mucho y que le ha costado a nadie más que al PRI, y que creo que ver a estas figuras que lo están defendiendo, pues quizá no refleje la voluntad del resto del partido. Lo cierto es que al final la decisión va a estar en los y las diputadas que tomen decisiones, en quienes tienen y ocupan un espacio de representación popular por parte o con las siglas del PRI, que tendrán que manifestarse a favor o en contra de él. Ya ha ido haciéndose de muchos enemigos y enemigas Alito, y claramente parece que una investigación sobre él está bastante armada, porque si no, pues la Fiscalía no habría presentado, digamos, esta solicitud de desafuero ante la Cámara. Y sí creo que podría resultar en detrimento de Va por México defendérsele a Alito, porque claramente a esas alturas es indefendible, va a generar fracturas dentro de la coalición sin duda, y creo que al final quien sale beneficiado de todo esto que está sucediendo ahora, pues es Morena, porque pues ya se perfila también para ganar estos 2 estados en las próximas elecciones. Sí es un tema, obviamente, de justicia, coincido completamente, pero también es un tema político, y es un tema político que va a tener muchas implicaciones para muchas figuras importantes del PRI, así que habrá quienes no les vaya a convenir que se le investigue a Alito, porque pues tendrán muchas cosas que contar, pero también la otra opción es, si se estira la liga para el tema del desafuero, ¿qué más alcanza a salir? ¿Qué más margen político se alcanza a tener respecto a esto, a partir de los audios, a partir de lo que el mismo Alito ha dicho? Es muy boca floja y ha hablado de muchos, incluyendo Osorio Chong, quien ha salido a defenderlo, ha hablado de muchos de estos personajes. Entonces, cualquiera de las dos opciones se antoja complicada, porque parece que la investigación está bastante armada, y si nos vamos a un juicio ya del público o de la ciudadanía, pues está muy difícil pensar en que Alito es, digamos, teniendo siempre pensando en que es inocente primero que nada, pero parece muy, muy complicado pensar en que Alito sea un perseguido político y no en realidad pues un delincuente, ¿no? Bien, yo me quiero centrar para complementar lo que han dicho Guadalupe Correa y Estefanía Veloz en un aspecto que me parece importante. Una de las preguntas que se plantea la gente con respecto al potencial desafuero de Alito es cómo va a suceder y si realmente hay posibilidades de que suceda y cuándo tendría que suceder en caso de que todos los procesos en el Congreso se llevaran de acuerdo con lo que está establecido tanto en la Constitución como en la Ley General de Responsabilidades de Servidores Públicos. Bueno, si analizamos lo que está establecido en la Ley Orgánica del Congreso y en la Constitución, está establecido que hay un término en conjunto de 70 días, no más de 70 días, en los que la sección instructora, la sección instructora son 4 de los diputados que integran en este momento la comisión jurisdiccional, que son nombrados por esa comisión jurisdiccional para integrar esta sección instructora. Son 4 diputados de los 16 que en este momento integran la comisión jurisdiccional. Esos 4 diputados van a ser como los investigadores de la Cámara, que van a documentar con base en las pruebas que presente la Fiscalía de Campeche si existen o no elementos para pedir que le quiten la inmunidad a Alito. Bueno, eso tendría que suceder en un plazo máximo de 70 días, de acuerdo con lo que establece la ley. Pero, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, se supone que de acuerdo con lo que establece la ley, la comisión instructora tendría que nombrar a la sección, la comisión jurisdiccional tendría que nombrar a la sección instructora que se encargue de documentar la petición que está haciendo la Fiscalía de Campeche. Hay un dato que es importantísimo considerar con respecto a este tema. Resulta que la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, que está integrada por 14 diputados de diferentes partidos, tiene una clara mayoría de Morena y sus aliados. Morena tiene en esta comisión jurisdiccional 5 diputados, el Partido Verde tiene 2 y el Partido del Trabajo tiene 1, es decir, de 14 diputados que hay en esta comisión, 8 son de Morena y 6 son de la oposición. Por lo tanto, uno podría presumir que teniendo mayoría en la comisión, Morena llevaría mano en la designación de los 4 diputados que integrarían la sección instructora, que se encargarían de elaborar el dictamen
para presentarlo al Pleno para decir si procede o no que le quiten el fuero a Alito. Y ahora, otro dato importante que la gente también debe considerar. En términos técnicos, estrictamente técnicos y jurídicos, Morena y sus aliados tienen los votos suficientes para quitarle el fuero a Alito, a Alejandro Moreno. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la Constitución, se necesita una mayoría absoluta de los diputados presentes en la sesión, y aún en el supuesto de que acudieran los 500 diputados a la sesión donde se votara el desafuero de Alito, en este momento, por ejemplo, Morena, el PT y el Partido Verde tienen 276 diputados, cuando la mayoría simple, la mayoría absoluta, si estuvieran los 500 diputados, es de 250 diputados. Entonces, esto sí podría suceder si todo transcurre de manera natural, tanto en la comisión jurisdiccional como en la sección instructora y en el Pleno. ¿Cuándo tendría que suceder? De acuerdo con los tiempos que establece la ley, podríamos pensar que a mediados de noviembre, Alito ya habría perdido el fuero, ya estaría puesto a disposición de una autoridad judicial. Si le dictaran la orden de aprehensión, podría terminar el año en la cárcel o podría terminar fugado, huyendo, para que no lo detuvieran si le quitaran el fuero más o menos a mediados de noviembre. Sí, yo destacaría justo la importancia de la sección instructora, que lo que hace es precisamente practicar estas diligencias y que ahí pues se van a vertir los argumentos por parte de la Fiscalía y por parte de la defensa de Alejandro Moreno, y precisamente sumar a lo que tú decías también, que Morena actualmente tiene el 50% de representantes de la Cámara, y poniendo este ejemplo de si van a 300 diputados y diputadas a una sesión, la mitad, o sea, 150 son morenistas, necesitan que toda esa mitad, y la otra mitad pues es la oposición y tal, que todos los 150 voten, más un voto para que este sea avalado. Pero hay un dato, Estefanía, que es muy interesante y que tú ya lo mencionaste. Dentro de esta comisión jurisdiccional está Rubén Moreira, el coordinador de los diputados del PRI, que va a pelear seguramente con todo que la mayoría en la sección instructora no se la lleven Morena y sus aliados, porque en la comisión instructora se necesitan 3 de 4 votos para que proceda el dictamen de desafuero. Ustedes recordarán seguramente, Guadalupe y Estefanía, que cuando se integró el dictamen de la sección instructora para el desafuero en la Cámara Federal de Cabeza de Vaca, el que presidía la comisión instructora era Pablo Gómez, el diputado Pablo Gómez de Morena, y había una diputada de Morena más, eran 2 diputadas de Morena, una diputada del PT, eran 3, y solamente había en esa sección instructora una diputada del Partido Revolucionario Institucional. Lo que dice Estefanía, la forma como esta sección instructora quede integrada va a ser clave, pero hay un elemento simple. En la comisión jurisdiccional que nombra la sección instructora, Morena y sus aliados tienen 8 votos contra 6 de la oposición. No sé si les gustaría que hiciéramos una pausa para regresar después con los siguientes temas. Sí. Vamos entonces a una pausa y saludamos con gusto a nuestros amigos que gentilmente nos acompañan. Las mañanas se inician muy bien informado aquí en Café y Noticias. De lunes a viernes ustedes tienen una cita con nosotras aquí en Sin embargo al aire. Tendrá siempre la mejor información y de todos los temas: política, economía, corrupción, derechos humanos, medio ambiente, en fin, todas las historias del día a día. Y no se olviden que tenemos la videocolumna de Alejandro Páez y las participaciones de Álvaro Delgado.
Los esperamos siempre con todo el rigor que la información merece y que usted merece. Vamos a estar acompañadas de un equipo sólido de periodistas que nos hablará de los mejores reportajes. Todo para que usted inicie su mañana muy bien informado. Ella es Romina Gándara. Y ella es Daniela Barragán. Y recuerde, los esperamos todas las mañanas aquí en Café y Noticias, En el canal de YouTube de Sin embargo al aire. Pues bueno, aquí estamos de regreso y vamos a hablar del tema que ya empezamos a tratar, que es el desafuero de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el desafuero fallido y la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en mi opinión es una decisión por demás desafortunada, es una decisión que realmente me tiene muy preocupada, porque Francisco Javier García Cabeza de Vaca, independientemente de lo que sus aliados puedan decir. Bueno, yo he seguido ese caso por varios años, desde que él llegó a la gubernatura, desde que estaba en campaña, hice una investigación y sigo muy puntualmente todo lo que se refiere al estado de Tamaulipas, a la procuración de la justicia en el estado, al crimen organizado y pues todo lo relacionado con las cuestiones complicadas en el estado. Y bueno, definitivamente tengo la certeza de que aquí hay muchas cosas que se deben identificar, debe haber un juicio y desafortunadamente, afortunadamente va a haber el juicio, ¿no? Pero desafortunadamente la figura del desafuero a nivel estatal pues se mantiene y esto es muy complejo. ¿Por qué? Muchos medios de comunicación han presentado una idea errónea que ha aprovechado Francisco Javier García Cabeza de Vaca para decir que esta fue una victoria para él y que fue acusado de forma injusta, lo cual no es verdad. Lo que se estaba decidiendo es si procedía bajo las condiciones, bajo las circunstancias que se dieron, el desafuero, su desafuero. ¿Por qué? Porque a nivel federal se votó por el desafuero, pero el Congreso local, que por procedimiento judicial debe de aceptar, y el Congreso local, obviamente, pues en ese momento, bien dirigido por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que mantenía un control férreo de ese Congreso, pues decide no apoyar la decisión de desafuero a nivel federal y entonces por eso sube a la Suprema Corte de Justicia. El problema aquí es mayor y esto es lo que no se está diciendo. Puede ser que Francisco Javier García Cabeza de Vaca vaya a ser juzgado a final de su sexenio, es decir, a finales del mes de septiembre, pero esto, bueno, también esto es una otra cuestión, ¿no? Porque aquí se señala y se ha señalado durante estos años a muchas personas, pero en realidad no tenemos a personas que estén pagando por sus delitos, ¿no? Pienso también en la Comisión de la Verdad, en el caso de Ayotzinapa, ¿dónde están los nombres y apellidos? ¿Dónde están las personas que van a pagar por los crímenes que han cometido? No hay mucho show y no hay realmente acciones fuertes. Pero en este sentido, esta decisión es tan importante y tan nefasta para la vida política en el país, porque y sabemos nosotros que a partir de que, pues, de que el sistema priista se desintegra, surge una democracia en la cual los gobernadores de los estados se vuelven los nuevos señores feudales. Tenemos casos muy claros de gobernadores vinculados a temas de enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, corrupción y otros crímenes. Pienso en el caso de Tomás Yarrington, de Eugenio Hernández Flores, de los dos gobernadores con el apellido Duarte, y bueno, muchos otros, ¿no? Y los que se van acumulando, no solamente del PRI, del PAN, sino también de Morena. Hay muchas cosas que se empiezan a decir de gobernadores que apenas empiezan su mandato, como se dijo de Javier García Cabeza de Vaca. Pero esto es importante, ¿por qué? Porque si se hace una investigación en contra de algún gobernador, pienso, por ejemplo, el caso de uno de Morena, San Luis Potosí, que se ha dicho bastante y parece ser que hay testimonios importantes en este sentido. Entonces, si él continúa por esta línea, si es que alguna vez ha cometido ilícitos, entonces, si tiene el control de su Congreso local y se decide a nivel federal, y esto es hoy y después, si se decide a nivel federal
hacerle una investigación, pues no se puede, porque si se convierte en un señor feudal, por lo general controlan sus congresos, o en muchas ocasiones controlan sus congresos, y son personas que saben hacer las cosas desde el punto de vista político. Entonces, ¿qué vamos a tener? Cabezas de los estados que protegen a la delincuencia organizada, que enriquecen a sus familiares, que pueden hacer lo que sea. En 6 meses mantuvieron el fuero. Es una decisión importantísima y nefastísima. Yo no entiendo por qué muchos comentócratas no están discutiendo esta cuestión de fondo, porque no se trata de si García Cabeza de Vaca es o no culpable, porque ya hay información, se va a hacer un juicio, se le va a aprender. ¿Para qué? Para que se sepa todo lo que ha sucedido, para que sus abogados funcionen, que tienen muy buenos abogados, por cierto. Esto es una cuestión muy, muy delicada. Quiero saber lo que mis colegas digan, porque simplemente también llevando un poco al tema anterior. Pues sí, desafuero o no, nos tardamos mucho tiempo en discutir si Alito es malo, si no es malo. Al final, su bloque que lo protege, el bloque opositor, independientemente de lo que haga, lo va a defender, pero en realidad, ¿él va a ser realmente juzgado o esto solamente va a ser un espectáculo? Y lo reafirmo, ¿por qué? Porque al parecer en estos años no tenemos resultados en realmente rendición de cuentas, en realmente hacer una justicia y pasar por todo el proceso institucional que se debe para que realmente los culpables terminen donde deben terminar y esto no continúe, ¿no? Y esto es una cuestión muy, muy delicada. A mí me parece que el caso de García Cabeza de Vaca es quizá de los más robustos. Claro que esto no es garantía porque pues vimos lo que pasó en el caso Lozoya desde luego, pero pues nada más para recordar porque creo que veo 3 cosas importantes. Primero, de dónde venimos, y este proceso de desafuero parte de una orden de aprehensión en contra de García Cabeza de Vaca, más o menos a inicios del 2021, por los delitos que no son menores: lavado de dinero, asociación delictuosa y defraudación fiscal, con un monto de más de 100 millones de pesos. Todo esto ya se dijo cuando se discutió el desafuero. La misma fiscalía fue a dar las pruebas, no dio todas porque claramente no podía, pero trató de dar más o menos los argumentos de por qué era importante el desafuero para García Cabeza de Vaca. Ahora, ¿qué es lo que estamos discutiendo respecto a la Suprema Corte? Nada más quiero recordarle a la gente que nos escucha que el 1 de agosto comenzó el segundo periodo de sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es el último periodo que tendrá Arturo Saldívar como presidente. Así que bueno, los ministros todavía tienen varios temas que resolver. Más o menos se dice que 83 asuntos listados y entre estos se encontraba el caso de controversia constitucional de García Cabeza de Vaca, que había promovido o que promovió el Congreso del Estado al decir que la Cámara de Diputados no podía eliminar de manera automática la inmunidad constitucional del gobernador, es decir, el fuero. Entonces fue al ministro González Alcántara quien tenía que presentar el proyecto de sentencia respecto a esta controversia para mantener o quitarle el fuero al actual gobernador, porque todavía es gobernador de Tamaulipas, y lo que decidió la primera sala es que todavía tiene fuero el gobernador de Tamaulipas, que su fuero prevalece. Este proyecto presentado por Alcántara nada más requería de al menos 3 votos de los 5 ministros de la primera sala y este fue aprobado por unanimidad. Entonces, bueno, el proyecto de Alcántara dice que la Cámara de Diputados no eliminó de manera automática la inmunidad constitucional del gobernador. Entonces, ¿de dónde venimos? ¿Qué fue lo que se decidió en la Suprema Corte de Justicia? ¿Y qué es lo que está pasando ya de manera política dentro del gobierno? Sabemos que Américo Villarreal ganó la elección y que es el virtual gobernador de Tamaulipas, pero el Congreso todavía tiene el control del Congreso local, el PAN todavía tiene el control del Congreso local, y aunque Morena ganó la mayoría, pues ya le arrebató la Junta del Control Político de la Cámara. Entonces, ahora el PRI y el PAN van a tomar decisiones muy críticas de todo lo que se va a llevar a cabo en la Cámara, incluyendo el control de las sesiones, lo que deja maniatado a Morena en muchos sentidos, a pesar de haber sido mayoría. Y uno de estos casos, comentando lo que también mencionaba
hace un rato mi compañera Guadalupe, es qué es lo que están haciendo con estas atribuciones, y antes de irse, más o menos aplicaron la misma que se ha aplicado recientemente en Nuevo León, fue pasar el trasvase de las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la Fiscalía Estatal, porque ahora, como las fiscalías son supuestamente independientes, como la federal como la estatal, pues ahora decidieron pasar a esta fiscalía la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, y ahora va a pertenecer a la fiscalía. Así que ahora el PAN consiguió todavía hacerle mucho más difícil la administración que sigue para Américo Villarreal. Ya tomó decisiones, tienen secuestrada prácticamente la fiscalía y sus atribuciones, incluyendo la unidad de inteligencia financiera, porque si queda el fiscal de confianza, que se sabe que es de confianza de Cabeza de Vaca, a cargo de la unidad de inteligencia financiera, ¿quién va a investigar entonces a Cabeza de Vaca? ¿Quién va a otorgar los documentos pertinentes para poder procesar o para poder investigarlo? Se antoja muy complicado para el próximo gobierno, para la mayoría de Morena, que se tiene que poner las pilas porque, como digamos, ya parece que están muy curtidos los diputados del PAN y ya saben a lo que van, y la estrategia es defender a Cabeza de Vaca. Ahora, nada más para terminar de juntarlo con lo otro, se suma el caso de Cabeza de Vaca a los casos de gobernadores, de exgobernadores que tienen que investigar los actuales gobernadores y gobernadoras, como Laida, como ahora el nuevo gobernador de Tamaulipas, como tendrá que hacerlo en Aguascalientes no fue donde ganó, pero bueno, en Hidalgo, investigar a los gobernadores salientes, que claramente tienen muchas deudas pendientes, y que pasará lo que pasó con Duarte en su momento, y como con otros gobernadores, que incluyendo lo que tuvo que hacer el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac, seguirlos investigando. Y pues parece que una de las estrategias clave de estos gobiernos corruptos, a todas luces, es dejar la fiscalía en control de sus grupos políticos para que no se les pueda investigar. Yo quiero aprovechar este pequeño espacio para enviarle un saludo a nombre de todos nosotros a Julio César Pineda Cázares. Él dice, así como se está tratando el tema en el país y cómo lo están manejando algunos medios, se va a hacer a Alito un mártir, y que es precisamente lo que él quiere. Esperemos que la Fiscalía tenga una buena carpeta de investigación para que proceda el desafuero. También le mandamos un abrazo los tres, Guadalupe, Estefanía y un servidor, a Georgina Castillo, porque aunque no dice mucho, nos pone un montón de manitas aplaudidoras, y eso supongo quiere decir que le gusta el programa, y un escueto mensaje: me encanta, puntos y comas. Otra persona, Don Sabe González, él comenta que así las cosas, dice, algo le ha de saber Alito a sus contrapartes del PAN y del PRD para que lo estén apoyando con tanto entusiasmo. Y bueno, volviendo al punto de partida, al punto en donde estuvieron mis compañeras Estefanía y Guadalupe, yo quisiera poner énfasis en una cuestión. El caso de la declaración de procedencia contra Alito, le decíamos hace un momento, es diferente porque está exclusivamente en manos de la Cámara de Diputados de la Federación. Pero rescato y retomo la preocupación de Guadalupe Correa cuando dice, a ver, ahí tenemos un problema con la Constitución cuando nos damos cuenta que para quitarle el fuero a un gobernador o a algún funcionario importante de algún poder estatal, se requiere la anuencia de los congresos locales. Y lo que decía Estefanía Veloz es cierto. El problema con los congresos locales en la mayoría de los estados de la República es que están secuestrados por los gobernadores o por los grupos fácticos de poder que dominan las regiones desde cacicazgos muy anquilosados desde hace mucho tiempo. Pongo el caso de Jalisco en este momento, por ejemplo. Enrique Alfaro tiene la mayoría de los diputados de MC, tiene todo el apoyo incondicional de los diputados del PAN y hasta los diputados de Morena, coordinados por José María Martínez, que fue senador del PAN y que ahora se dice morenista y que lo hicieron coordinador, hasta ellos lo apoyan. De tal manera que si una acción como la que se pretende contra Alito o contra Cabeza de Vaca se le notificara al Congreso de Jalisco en razón de que se le quitara el fuero al gobernador, jamás de los jamases prosperaría, y estoy seguro que eso pasaría en muchísimos otros estados de la República. A lo que voy rescatando la preocupación de Guadalupe Correa. Se requiere una reforma constitucional al artículo 111, al párrafo quinto o a todo el artículo completo para una sola cuestión. Para sustraer
de la facultad de los congresos locales la ratificación o no de las decisiones que tome la Cámara de Diputados Federal con respecto a quitarle el fuero a algunos funcionarios públicos. Y creo que habría alguna forma de subsanar esa fragilidad de la siguiente manera. Todos sabemos que quienes representan a las entidades federativas en el Pacto Federal, es decir, a los estados como entidades federativas, son los senadores de la República. Quizá en este caso, cuando se trate de quitarle el fuero a un gobernador o a un funcionario de alto nivel de los estados, la Cámara de Diputados podría ser la Cámara de Acusación, la Cámara Instructora, y que el dictamen final como jurado de sentencia en el caso de desafuero de funcionarios estatales, incluyendo los gobernadores, quedara en el ámbito de facultades del Senado, para que de esa manera no se tuviera que pedir a los congresos estatales su anuencia, porque los gobernadores como Cámara estarían tomando decisiones en representación de las entidades federativas. Pero sí me quedo con la preocupación de Guadalupe y también de Estefanía. Esta forma, como está redactado el artículo 111 de la Constitución, lo único que hace es que ciertos pillos que cometen tropelías en los estados se burlen de la justicia. Pero para menor desencanto de Estefanía, le voy a dar un dato que seguramente ya sabe, pero lo traía por ahí extraviado. El 1 de octubre entra el nuevo gobernador del estado de Tamaulipas. A partir del primer minuto de octubre, el señor García Cabeza de Vaca ya no tiene fuero constitucional, y aunque en el estado no le finquen responsabilidades, el expediente por el cual se le quitó el fuero fue a promoción de la Fiscalía de la República. Por lo tanto, podrían detenerlo el primer minuto del mes de octubre si la Fiscalía lo pide y obtiene una orden de aprehensión de algún juez para que eso se lleve a cabo. Entonces, Estefanía, no hay que ser tan pesimistas, puede pasar de cualquier manera algo así, aunque en el estado de Tamaulipas lo quieran blindar sus propios diputados, ¿no? Adelante, por favor. No, primero, Guadalupe. Sí, Guadalupe. ¿Yo? Muy bien. Solamente quiero decir algo muy rápido porque quiero también que podemos llegar a hacer un pequeño comentario con respecto a la seguridad. Quisiera hablar de esta pregunta que algunos se hacen en el estado de Tamaulipas. Tengo muchas amistades y gente con la que he platicado. Si este proceso aparentemente, pues que muestra una polarización, una lucha de poderes, pero que finalmente está jugando a favor de un personaje que a todas luces ha cometido pues muchas tropelías, ¿no? Por lo menos esta investigación no solamente es un perseguido político, yo he venido escuchando, he venido investigando varias cuestiones en este sentido, pero a veces se preguntan que si esto que si esto representa un pacto político, ¿no? Recordemos también, y esto solamente hay que ponerlo en la mesa porque se ha platicado, porque se ha discutido, los hermanos Carmona, el huachicoleo fiscal, la posible intervención o la problemática con relación al partido Morena en Tamaulipas y su vinculación con personajes pues bastante dudosos, ¿no? Que supuestamente operaban con Javier García Cabeza de Vaca y luego se fueron a Morena los hermanos Carmona. Uno está muerto y el otro está en Estados Unidos sirviendo de testigo protegido, que le sirve muy bien a Estados Unidos para seguir ejerciendo un control, una presión a nivel federal, a nivel con los presidentes, como siempre ha sido el caso, ¿no? Solamente quería decir esto porque se ha planteado esta pregunta, ¿no? ¿Será un pacto? ¿Por qué Francisco Javier García Cabeza de Vaca ahora amenaza con demandar, ¿no? a quienes lo acusaron? Sigue avanzando, se tomó una fotografía con el presidente, parece como que no le pasa nada, ¿no? Que sabrá, no sé, esto es una simple especulación, pero creo que el tema de los hermanos Carmona y la vinculación de los hermanos Carmona al financiamiento de campañas para Morena, Américo Villarreal y algunas de sus alfiles más importantes también está en la mesa. Espero que no sea simplemente esto todo un espectáculo y al final nadie haga nada de nuevo, ¿no? Pero bueno, espero que, si tienen algún comentario, creo que Estefanía tiene algún comentario al respecto para poder seguir con el tema. Sí, agarrando el hilo de lo que tú estabas diciendo, de que dijo Cabeza de Vaca que
iba a irse en contra de quienes lo calumniaron. Casualmente, quien gira la primera orden de aprehensión es un juez de control en un lugar muy emblemático que quizá puede ser hasta premonitorio, en Almoloya de Juárez, conocido por ser el lugar que aguarda a los grandes narcotraficantes que han sido detenidos. Entonces, por ahí le toca volver a girar una orden de aprehensión y quién sabe cuál vaya a ser el destino de Cabeza de Vaca, pero me parece hasta una buena broma del destino. Y creo que más allá de lo que estábamos platicando, hay algo que me llama la atención y es como cuando hablamos de exgobernadores, hablamos de cifras estratosféricas, porque no estamos hablando de 5 millones, de 2 millones, hablamos de 100 millones de pesos, de 42 millones de pesos. O sea, igual que en el caso de Alito, que también fue gobernador. ¿Cuánto dinero están haciendo los gobernadores? Precisamente me voy a detener en lo que decía, en una de las cosas que dijo la Fiscalía respecto a Cabeza de Vaca, que era que no había dicho que tenía varios inmuebles y que además tenía ingresos acumulables. Entonces su abogado dice, no, nosotros sí acreditamos que tenemos 42 millones de pesos porque vendimos un departamento ubicado en Santa Fe. ¿Qué departamento cuesta 42 millones de pesos? ¿Y por qué una persona que vive del salario del pueblo mexicano puede comprarse un departamento de 42 millones de pesos? De verdad, es absurdo que cuando hablamos de gobernadores hablamos de cifras escandalosas, de muchos millones de pesos, y que si se le llega a pedir que tenga que resarcir el daño o hacer un cálculo de perjuicios, lo más que dijo la Fiscalía que tenía que pagar son 6 millones de pesos. ¿Qué son 6 millones de pesos para Cabeza de Vaca? Eso es absolutamente nada si el señor tenía un departamento de 42 millones de pesos. ¿Por qué los gobernadores mexicanos están haciendo tanto dinero? ¿Por qué Cabeza de Vaca tiene 15 restaurantes del otro lado de la frontera? Y así, y así, y así. Por eso creo que es escandaloso que siempre que hablamos de gobernadores hablamos de estas cifras grandes, de ranchos, de casas, de restaurantes, de todo esto que parece que tenemos estas unidades de inteligencia que no los investigaron o que claramente nos hablan ya de un pacto de impunidad de gobiernos anteriores, porque no puede ser posible que un gobierno tenga a un gobernador o gobernadora con propiedades de más de 40 millones de pesos, es más de 20 millones de pesos y no pasa absolutamente nada y nadie le pregunte, a ver, ¿con cuánto llegaste a ocupar el cargo? ¿Por qué tienes tanto dinero? ¿De dónde estás haciendo tanto dinero? ¿O por qué tu esposa tiene tantos inmuebles? ¿O por qué tus hijos tienen tantos inmuebles? ¿O por qué tus primos o tus hermanos? Creo que también nos tiene que hablar de la importancia que es que esto sea un precedente claro de que los y las gobernadoras no pueden tener esta cantidad de dinero y pasar desapercibidos. Se me cayó mi pluma. Bueno, pues me quedo con la preocupación de Guadalupe Correa y de Estefanía Veloz, y como el tiempo nos tiraniza, nada más voy a cerrar con una breve observación que podría ser incluso objeto de algunos de nuestros temas de análisis más adelante. Lo que plantea Estefanía, lo que plantea Guadalupe, tiene dos aristas muy similares. Nos preguntamos cómo los congresos pueden ser el dique de protección para gobernadores o para funcionarios estatales corruptos. Bueno, porque la Constitución requiere un ajuste y un rediseño en algunos artículos. Pero también tiene que ver esto, Guadalupe y Estefanía, auditorio, tiene que ver con algo esencial a lo que se refirió la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, ayer. Decía, es necesario tener mayor control sobre las fiscalías presuntamente independientes. ¿Por qué? Porque las fiscalías no están haciendo su trabajo, porque las fiscalías también responden a intereses específicos o de los gobernadores o de los grupos facciosos o delictivos que operan en sus entidades federativas. Y seguramente Guadalupe ya observó algo. Esto también tiene que ver con otro problema que seguramente va a ser tema de esta mesa. Cómo la procuración de justicia, la investigación del delito, puede o no contribuir a inhibir la impunidad en estados donde los fiscales no están haciendo su chamba. Creo que tiene que ver con estos dos temas y con muchos otros temas que sé que son inquietud de mis compañeras Guadalupe Correa y Estefanía Veloz. No sé si quieren hacer algún comentario breve para cerrar porque el tiempo ya nos mató.
Yo solo rápidamente, y que creo que vale la pena retomarlo en el futuro, ¿quiénes fueron quienes diseñaron este modelo de fiscalías autónomas? Los mismos que diseñaron el modelo del INE y de otros organismos autónomos y que resultan fallidos a través del tiempo y que otra vez les estamos haciendo la chamba de decirles, perdón, yo sé que ustedes son los reyes de la transición democrática, pero no está funcionando. Totalmente, y además Guadalupe. claro. Y además esta idea de que ellos fueron los paladines de la democracia y que la sociedad civil, el concepto de sociedad civil que utilizaron para que se representara a los grandes intereses, a los grandes capitales, a las mafias políticas y las mafias económicas que imperan en este país, ¿no? Esa es la sociedad civil que ha comprado medios de comunicación, que ha comprado reporteros, que ha comprado todo tipo de actores para que puedan mantener sus privilegios, ¿no? Y realmente esto sí requiere una reforma de nuevo, porque estas fiscalías autónomas, la fiscalía que sirva, que además de todo, a ver si podemos hablar de esto después, porque estas fiscalías estuvieron apoyadas por instancias internacionales, INCO, BOLA, todos tenían México Evalúa, todas estas fundaciones que estaban atrás de estas consultorías o estas organizaciones de la sociedad civil que representaban a los grandes capitales nacionales e internacionales. Bueno, compañeras, pues apunten en la lista de los temas también el asunto de los medios de comunicación y el papel que han jugado en las últimas 3, 4, 5, 6 décadas como moldeadores de cierto modelo y de cierta opinión pública. Pero bueno, a pesar de que es muy grato y que siempre cierran ustedes con mucho entusiasmo y yo siempre me quedo con ganas de escuchar más, se nos acabó el tiempo, Guadalupe Correa, se nos acabó el tiempo, Estefanía Veloz, pero por aquí nos encontramos el jueves próximo si no disponen de otra manera, ¿eh? Muchas gracias, querido Pedro y Guadalupe. Aquí nos vemos el próximo jueves. Aquí nos Pedro, veremos. Estefanía, Buenas un noches, placer buenas noches haber a nuestro auditorio tan gentil. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.